Hola, hoy nuestros caminos se cruzan. Gracias por estar aquí. Soy un ser en constante exploración del florecer, ese lugar donde habita el divino ser. Este espacio es de encuentro, de reflexión y de tejido. Un espacio para recordar la memoria de quiénes somos más allá de las ideas, las etiquetas y las estructuras del sistema que hemos venido construyendo sobre nosotros mismos. Un espacio para mirar con profundidad aquello que permanece cuando las máscaras se caen, cuando el ruido se aquieta, cuando volvemos a escuchar la voz de nuestra propia naturaleza. Un espacio para recordar nuestra conexión con la tierra, con nuestros ancestros, con la comunidad y con el misterio de la vida que nos habita. Antes de continuar, quiero hacerte una petición. Escucha con tu niño interior. Escucha a esa parte de ti que todavía sabe asombrarse, con esa parte que aún puede escuchar los diferentes lenguajes que existen, que aún puede detenerse frente a una flor, una montaña, un árbol y preguntarse, ¿qué habita aquí? Te invito a seguir mi voz y letra que en constante exploración está lista para compartir el mensaje del amor. Hay algo que me ha marcado la dirección de mi camino. Antes de poder tomar mi pincel y dibujar los personajes de mis canciones, pinturas, historias y cuentos, estoy aprendiendo a escuchar a mi cuerpo, escuchar mis emociones, sentimientos, escuchar mis silencios, escuchar aquello que se mueve dentro de mí antes de convertirse en palabra, melodía, canto, danza o poesía. Porque antes de cantar, tuve que aprender a escuchar el silencio. Este podcast también es una invitación a eso, a escucharnos, a recordarnos y volver a sentirnos. Desde hace 3 años llegó en mí el deseo profundo de compartir mis visiones a este viaje interior. Desde ese entonces he estado intencionando mis rezos para este encuentro contigo. El guardián de los pensamientos, el abuelo viento, me susurró códigos maestros. El tiempo me ha dado la integración de aquel susurro profundo del viento. Paciencia es la llave maestra. Primero va la paz y después la ciencia, porque cuando la ciencia nace desde la paz, podemos utilizarla con conciencia, coherencia y elocuencia. El verdadero camino del autoconocimiento no consiste en acumular saberes, sino aprender a encarnar lo que ya sabemos y elevarlo con conciencia. He estado sanando a través de mis letras. Cada palabra escrita ha sido una conversación conmigo misma, una forma de reconocer quién soy. Este proceso se ha convertido en historias profundas. Ha sido como acercarme a una veladora encendida. La llama ilumina con fuerza y al mismo tiempo las sombras se hacen más grandes. Así sucede cuando nos acercamos a nosotros mismos, cuando nos acercamos cara a cara con nuestra verdad. La sombra se agranda. El intelecto aparece con sus detalles, recuerdos, juicios y miedos, diciendo que hay que analizar todo antes de sentir. Pero es ahí precisamente en el contacto directo con nuestra sombra, donde podemos reconocerla, mirar sin huir, abrazarla sin combatirla, permitir que la luz continúe iluminando desde dentro sin necesidad de escondernos. Es ahí donde la herida revela las raíces. Incluso aquello que llamas caos, pérdida o confusión puede ser parte del orden más profundo que aún no alcanzas a comprender. A veces creemos que estamos perdidos en la vida. Sin embargo, muchas veces es precisamente en esos momentos de incertidumbre donde ocurre la transformación del ser. Huir de ti mismo es huir de tus sombras, de tus preguntas, de tus heridas y de aquellas partes que anhelan ser escuchadas. Pero lo que evitas no desaparece, permanece en silencio, guardando el momento en el que tengas el valor de mirarlo de frente. La comunicación ha sido el pilar y el puente de inspiración de este primer capítulo. Tengo un sinnúmero de historias que me han llevado a contemplar la magia del espejo, esa capacidad que tienen otros de mostrarnos partes de nosotros mismos que aún no logramos ver. Cada encuentro, cada palabra, cada experiencia ha sido una invitación a mirar más profundo, a reconocer eso que habita en mi interior. Este proceso se ha convertido en una reprogramación consciente, un tejido paciente entre mis sombras y mi luz. A través de él
he aprendido a observar con mayor honestidad, integrando las distintas partes de mi ser y permitiéndome el nacimiento de la misericordia. Una misericordia que surge cuando dejamos de pretender ser jueces y verdugos de nuestras propias historias. Es entonces cuando ocurre la alquimia, cuando podemos transformar la herida en sabiduría. Y para comenzar a relatarte este camino de búsqueda de remedios, quiero hablarte de una palabra que ha transformado profundamente mi manera de coexistir y comprender los ciclos de la vida: micelio. Desde que conocí su significado y las distintas formas en las que ha sido comprendido desde la visión de diversas cosmovisiones y culturas, sentí que tenía una enseñanza profunda para los tiempos que vivimos como humanidad. Debajo de nuestros pies, en cada bosque, existe una red viva, invisible y profundamente sabia. Esa es la red del micelio. Aunque solemos reconocer únicamente los hongos que emergen de la tierra, lo que vemos es apenas una pequeña parte de un organismo mucho más grande. La verdadera magia ocurre debajo de la superficie. El micelio está formado por millones de filamentos diminutos llamados ínfas. Estas ínfas se expanden a través del suelo y se entrelazan con las raíces de los árboles, las plantas y de los seres del reino fungi. Juntas crean una inmensa red de comunicación. Algunos científicos la han llamado la red ancha del bosque. A través de ella circulan nutrientes, minerales y agua. Los organismos intercambian recursos, comparten lo que tienen en abundancia, ayudan a sostener a quienes son más jóvenes o atraviesan momentos de debilidad o enfermedad. También transmiten información, se comunican mediante señales químicas y eléctricas, alertas sobre cambios de ambiente, sobre sequías, sobre plagas, sobre amenazas. Lo que durante mucho tiempo parecía un conjunto de individuos separados, hoy sabemos que funciona como una comunidad profundamente conectada. Y cada vez que escucho hablar de esta red, surge una pregunta en mi corazón. ¿Qué pasaría si los seres humanos recordamos que también formamos parte de esta gran red? ¿Qué sucedería si compartiéramos nuestros dones, nuestros conocimientos y nuestros recursos con la misma naturalidad con la que lo hace el bosque? Quizá una enseñanza más profunda del micelio no tiene que ver únicamente con los hongos. Quizá nos recuerda algo que siempre hemos sabido: que la vida florece cuando existe colaboración y co-creación. Mi abuela tenía un dicho: si necesitamos de las piedras para trancar las puertas, que no necesitemos de las personas, de los animalitos, de las plantas. Así que, hijita, siempre pidiendo permiso y agradeciendo a donde vayas. Me hablaba de la humildad y de la gratitud, de recordar que siempre hay algo o alguien que sostiene nuestro camino, que nadie camina completamente solo, que todos somos parte de algo más grande. Y fue precisamente por eso que elegí llamar este espacio Tejiendo el Micelio. Porque mi intención no solamente es hablar de los hongos, mi intención es crear comunidad, crear puentes, crear espacios donde podamos compartir saberes, experiencias, preguntas y camino. Hablar de las plantas, de la alimentación consciente, de la música, de la creatividad, del arte, de la espiritualidad y de nuestra relación con la tierra, y de los hongos de la curanderita María Sabina, que nos dan la visión de recordar nuestra propia medicina. Porque siento que algo importante está ocurriendo en este tiempo. Muchas personas estamos buscando volver a casa, y cuando digo casa, no hablo solamente de un lugar físico, hablo de un regreso interior, un regreso a nuestras raíces, a nuestros abuelos, a nuestros pueblos, a nuestras tradiciones y a nuestra relación con la naturaleza, a nuestra propia esencia. Quiero decirte que nada es casualidad. Tal vez por eso estás aquí escuchando este podcast. Pero quiero invitarte a hacerte una pregunta. ¿Qué te llevó hasta aquí? ¿Alguien te habló de este podcast? ¿Un amigo te compartió ese episodio? ¿Estás buscando información porque quieres vivir una experiencia con medicina ancestral? ¿O hay algo dentro de ti que te está llamando a conocer este camino? ¿O simplemente llegaste por curiosidad?
Quizá todavía no sabes exactamente qué estás buscando, y está bien. A veces primero llega la pregunta y después aparece el camino. Hay encuentros que parecen pequeños, pero llega el momento preciso, coincidencias que nos hacen detenernos, observar y preguntarnos. Quizá hay algo más profundo detrás de aquello que estamos viviendo. Carl Jung lo llamó a esto sincronicidad. Esas coincidencias significativas que, aunque no podemos explicar su causa, adquieren un sentido especial para las que las viven. Y quizá este encuentro sea uno de ellos, porque antes de aprender a hablar, escuchamos. Antes de querer llegar a un lugar, pertenecíamos. Antes de sentirnos separados, éramos parte del tejido. Y quizá este camino de tejiendo el micelio sea justamente una invitación a recordar el origen. Para mí, recordar el origen es recordar que somos naturaleza, que pertenecemos a la tierra, que nuestros cuerpos corresponden los mismos ciclos a la luna, a las estaciones, a las semillas, que la memoria de nuestros ancestros sigue viviendo en nosotros, que todavía podemos aprender de los árboles, de las montañas, de los ríos, de los hongos, del silencio. A través de este espacio quiero compartir mis experiencias, mis aprendizajes, mis cantos y, ¿por qué no?, traer a alguno de mis maestros de camino. Yo no pretendo tener todas las respuestas o tener una verdad absoluta. Aquí solo un eterno aprendiz que desea sembrar semillas, abrir conversaciones, crear encuentros, porque una canción puede abrir un portal, una palabra puede acompañar una transformación, una experiencia compartida puede cambiar una vida. Por eso quiero invitarte a ser parte de este tejido, a traer tus propias preguntas, tus propias historias, tus propias raíces, tus propios hilos, porque un hilo por sí solo solamente es un hilo, pero cuando muchos hilos se encuentran, aparece el tejido, y cuando el tejido crece, recordamos que nunca estuvimos separados. Y ahora, antes de despedirnos, te invito a cerrar los ojos por un instante y escuchar. Tal vez en algún lugar profundo de tu memoria existe una semilla que hoy ha comenzado a despertar. Una idea, un recuerdo, una pregunta, o quizá simplemente el deseo de volver a escucharte. Gracias por caminar conmigo a este espacio. Tejiendo el micelio nace de la certeza de que toda la vida está conectada, de que existen hilos invisibles que nos unen nuestras historias, nuestros aprendizajes y nuestros procesos de sanación. Si este capítulo tocó tu corazón, te invito a compartirlo con quien pueda necesitarlo, a seguir esta comunidad en redes sociales, donde continuaremos explorando juntos el camino de la medicina natural, la sabiduría ancestral y el reencuentro con nuestra propia naturaleza. Contamos con algunos espacios de becas y apoyos para personas que sientan el llamado a este trabajo interior, que atraviesen limitaciones económicas, porque creemos que la sanación florece mejor cuando es acompañada por la comunidad. Y ahora sí, que el abuelo viento lleve estas palabras hacia donde tengan que llegar, que la madre tierra sostenga cada paso de nuestro camino y que la red invisible de la vida nos recuerde que nunca hemos estado separada de ellas. Soy Natalia Muguel, estas letras son el reflejo de mi esencia. Es un hilo en mi corazón, una forma viva de expandir saberes y sabores que me han compartido los guardianes de mi madre tierra a lo largo de mis procesos de transformación del ser. Soy practicante y eterna aprendiz de caminos milenarios como la yoga, la danza y la herbolaria. Alquimista culinaria que encontró la cocina un altar sagrado donde se honra la vida. Estos senderos han sido guiados en un viaje profundo de introspección y autosanación. Soy un canal para recibir los dones de la divina presencia. Estudio las enseñanzas ancestrales que honran las leyes universales reveladas por los maestros ascendidos. Camino hacia la regeneración celular a través del sol. Soy un ser en constante adaptabilidad, psiconauta, mujer medicina del camino rojo. Artista, multiinstrumentista, compositora, cantautora, danzante y poeta. Realizo curaciones con plantas y hongos, acompañando a otros a recordar la esencia divina que habita en cada ser.
Estas prácticas son portales de purificación, expansión y renacimiento, donde el cuerpo y la mente se reconcilian en equilibrio con la naturaleza, recordando que el bienestar es el estado natural del ser humano. Esto es Tejiendo el Micelio, un espacio para recordar, sanar, para volver a escuchar y para tejer juntos una forma de habitar este mundo. Hasta nuestro próximo capítulo. Que tus raíces encuentren profundidad, que tu corazón encuentre dirección y que la semilla que habita en ti tenga el valor de florecer, porque debajo de nuestros pies el micelio continúa tejiendo la vida en silencio y ahora tú también formas parte de esa red. Con amor, Nat.